Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este curso de Detectives en la Práctica. Vamos a ir avanzando rápidamente, ya vamos a llegar a nuestra clase número 3 y vamos a avanzar hacia lo que es la policía judicial propiamente. Entonces, vamos a ver qué es la policía judicial, vamos a ver un poco sobre la noticia criminal y antes que entrar en la temática, quiero comentarles algo para que lo tengan muy en cuenta, y es que es importante apropiar este conocimiento de forma, digamos, visual. El cerebro graba mucho más la información visual, por ello que podemos recordar películas que vimos hace muchos años y recordamos toda la película. Eso sucede porque el cerebro está mucho más centrado en recordar las imágenes que en recordar las palabras o los textos. Entonces, por ello, vamos a tratar de meternos en la película, vamos a pensar cada término, cada cosa que hagamos, y por eso queremos hacer esto muy práctico, ¿bien? Entonces, sin más, vamos a meternos en la película y vamos a pensar en qué es la policía judicial. La policía judicial es la misma policía, es lo que nos preguntamos. Bueno, en muchos países sucede de que la policía de investigación criminal, la llaman así, o la investigación criminal como tal la ejerce solamente la policía del país, digamos la Policía Nacional, eh, dentro de su dependencia especializada de investigación criminal. En Colombia no es así. En Colombia tenemos que la policía judicial o ese apoyo que se presta a la investigación penal, digamos que ahí confluyen muchos organismos como tal o muchas entidades. Entonces, sin más, vamos a decir que la policía judicial no es una entidad, es una función. Es una función que cumplen quienes, algunas entidades del Estado para apoyo de la investigación penal y por ende, para el cumplimiento de esas funciones dependen del fiscal general y de los fiscales delegados. ¿Quiénes son los fiscales delegados? Porque casi no escuchamos ese término o escuchamos fiscal general. Los fiscales son delegados del fiscal. Ellos los delegan para ciertos asuntos, pero comúnmente los conocemos como fiscales locales, seccionales, especializados. Entonces, esos fiscales son delegados del fiscal general y ellos son los que coordinan y dirigen la investigación penal en Colombia. Entonces, la investigación penal en Colombia sí está a cargo de la Fiscalía General de la Nación y por ende la Policía Judicial, es decir, esa función de apoyo que cumplen algunos organismos del Estado, vamos a ver cuáles entidades, pues funcionalmente dependen de el fiscal general y de sus delegados, es decir, de los fiscales. También aclarar para los que ven este video de otros países, en Colombia existe la figura del Ministerio Público, pero el Ministerio Público aquí no es la Fiscalía. Es decir, el Ministerio Público acá tiene unas funciones un poco como difíciles de entender. En otros países el Ministerio Público pues es la Fiscalía. Aquí no. La Fiscalía es una entidad y el Ministerio Público se asocia con la Procuraduría que tiene funciones de control disciplinario. Entonces, para hacer esa claridad, de pronto, si alguno ve nuestra legislación, va a encontrar Ministerio Público, o no va a encontrar casi, digamos, la palabra Ministerio Público asociada a la Fiscalía, y cuando encuentren la palabra Ministerio Público se están refiriendo es a la Procuraduría, que dentro de la investigación penal, pues tiene, digamos, una participación, pero no es propiamente el Ministerio Público como sucede en otros países. La Fiscalía, acá en Colombia, hace parte de la rama judicial, pero tiene una autonomía presupuestal, financiera, y los fiscales, digamos que tienen esa autonomía y dentro de su autonomía, si bien no ejercen funciones jurisdiccionales, es decir, no emiten fallos ni autos, lo que sí emiten son órdenes y esas órdenes se las dan a la policía judicial. Tener en cuenta eso, que esa relación funcional, pues digamos,
se controla por medio de órdenes que son cumplidas por la policía judicial de algunas entidades del Estado. Vamos a ver entonces cuáles. Entonces, ¿quiénes cumplen funciones de policía judicial en Colombia? Empecemos por decir que hay varias formas de cumplir esas funciones y la clasificación más común es entidades que cumplen esas funciones de forma permanente. Obviamente van a ser las que más conocemos, las que más vemos, ¿sí? Hay otras que cumplen funciones de policía judicial de manera especial, es decir, dentro de su competencia, como que tienen algún tipo de relación y entonces por ello, pues están relacionadas con esas funciones y por ende, digamos que hay ciertas directrices que le va a dar la Fiscalía General para el cumplimiento de esas funciones. Hay otros que lo hacen de manera transitoria. Vamos a ver ahorita cada una de ellas. Transitoria es como que por un tiempo sí, de pronto después no, de pronto hoy es una entidad, mañana puede ser otra, y vamos a ver cuáles. Y hay otra que dicen de manera supletoria. De manera supletoria, cuando suplen es porque no hay, ¿cierto? Entonces, donde no hay policía judicial, digamos, de esas, sobre todo de las que cumplen las funciones de forma permanente, pues alguien tiene que hacer ese trabajo. Y ahí vamos a ver cuál. Entonces, de manera permanente son unas entidades, de forma especial de su competencia son otras, de manera transitoria otras y otras de manera supletoria o donde no hay policía judicial. Vamos a ver entonces cómo es eso. De forma permanente son las que más vemos, las que más conocemos, como lo decía, en Colombia no hay, no es únicamente la policía, el cuerpo de policía, el que hace la investigación criminal, digamos, de manera permanente. Existe otro cuerpo que es el Cuerpo Técnico de Investigación, conocido como CTI. Ese cuerpo de investigación pertenece a la Fiscalía General. Entonces, administrativamente pertenece a la Fiscalía General, pero sus funciones son direccionadas por los fiscales a cargo de cada investigación. Lo mismo sucede con las unidades de investigación criminal de la Policía Nacional. La Policía Nacional, dentro de su estructura, también tiene unas unidades de investigación criminal. Son conocidas como SIJIN o como DIJÍN. A nivel seccional, digamos, o en los departamentos, es mucho más común escuchar la SIJIN, que es la seccional de investigación criminal, y también está la DIJÍN, que es la Dirección de Investigación Criminal. También de esa DIJÍN pues, hace parte Interpol, en este último tiempo hace parte Interpol. Y esas dos entidades son solamente dos, antes eran tres, estaba el Departamento Administrativo de Seguridad, pero una vez digamos, se suprimió esta entidad, pues quedaron solamente estas dos entidades. ¿Qué sucede? Esos por excelencia son los cuerpos de investigación, los que ejercen la investigación de manera permanente y sobre todos los delitos, ¿sí? Digamos que tienen sus unidades especializadas para cada tipo de delito, de pronto para cada temática, pero abarcan todo el cúmulo de delitos y para cumplimiento de esas funciones pues están direccionados por fiscales. Los fiscales le emiten órdenes y la policía judicial pues tiene que ejecutar esos actos de investigación que luego vamos a ver cuáles son esas órdenes, darle cumplimiento a esas órdenes que le dan los fiscales. Bien, entonces esas dos lo hacen de manera permanente siempre, por eso las conocemos, por eso es los que siempre asociamos a la investigación criminal como tal. Pues resulta que hay otras entidades que cuando están haciendo su trabajo, pues comúnmente encuentran hechos que son de naturaleza delictiva. Muy, digamos, siempre que están haciendo su trabajo es común que encuentren esos hechos. Y entonces, como son hechos de naturaleza delictiva, la fiscalía es la que persigue esos delitos, entonces le da directrices sobre cómo, digamos, incorporar esos hallazgos que hacen, digamos que son hallazgos, a la investigación criminal y para que eso sirva y para que sea legal. Entonces, dentro de su competencia, comúnmente hacen hallazgos que se relacionan con la investigación penal y por ende
esas funciones las cumplen dentro de su competencia, de una manera especial por su competencia. ¿Cuáles son esas entidades? La Procuraduría General de la Nación, que en Colombia pues tiene funciones, como lo decía, disciplinaria, hace parte del Ministerio Público, y la Contraloría General de la República, que es la que hace, digamos, la vigilancia fiscal del dinero, auditoría, seguimiento de la ejecución de los recursos públicos. Y pues obviamente dentro de esas actividades pues se encuentra con hechos que revisten la característica de delito, y por ello tienen, digamos, esa relación con las funciones de policía judicial dentro de su competencia. ¿Se dedican a investigar delitos? No, pero como le digo, por su actividad, pues suelen encontrar pues en sus auditorías, la Procuraduría en sus procesos disciplinarios, suele recibir información que reviste la característica de un delito, por lo tanto, pues requiere como esa intervención, y el proceso pues de esos hallazgos tiene que estar vinculado, digamos, como policía judicial para que ese proceso siga y sea legal. Por ello es que tienen esa dentro de su competencia, digamos, que ejecutan casi que están intrínsecas en su trabajo las funciones de policía judicial. ¿Qué sucede? No es indiscriminado, es solo dentro de su actividad. No pueden irse a investigar otro tipo de delitos, inclusive no pueden seguir la investigación con los parámetros digamos, del proceso penal. Ellos lo hacen bajo su competencia, digamos, bajo su normativa, pero como encuentran esos hallazgos que revisten las características de un delito, pueden llegar a ser un delito, entonces hacen como esa transferencia, esa comunicación a la fiscalía, y para que ese trabajo que ellos adelantan tenga validez y no se pierda, pues ahí está. Sucede con la Procuraduría, sucede con la Contraloría, pero ojo, hay más. Está Migración Colombia. Migración Colombia es una unidad especial del Ministerio de Relaciones, que es la que se encarga del control migratorio. Estos agentes, pues comúnmente a esa función migratoria, digamos que encuentran también actividades que confluyen en delitos, de hecho, algunos bastante delicados, como el tema de trata de personas, el tema de falsedades en documentos, suplantación de personas cuando van a hacer salidas del país, documentos falsos, todo ello. Entonces, dentro de su competencia, pues también tienen esa relación funcional, y por ende, digamos que la Fiscalía le imparte directrices sobre esos hallazgos y esas actividades que hacen para que confluyan en un proceso penal, digamos, se pueda continuar en un proceso penal. Todas las entidades que ejercen vigilancia y control, las superintendencias de todo tipo, también en sus revisiones que hacen encuentran estas actividades, digamos, no es que ellos en sí se dediquen a la investigación de delitos, es que dentro de sus actividades de revisión, pues suelen encontrar, digamos, situaciones que revisten la característica de un delito, y por ello, pues se relacionan dentro de su competencia con la policía judicial. Alcaldes, inspectores de policía, igual dentro de sus funciones, digamos, normales, de mediación de conflictos, de temas digamos, dentro de su actividad administrativa como tal, reciben, digamos, informaciones, digamos, que tienen conocimiento de hechos que se pueden considerar delictivos, y por ello se relacionan con esa función, pero dentro de su competencia. Las autoridades de tránsito. Hay que tener muy en cuenta que las autoridades de tránsito dentro de su competencia cumplen funciones de policía judicial. Uno dice, ¿dónde? Bueno, bien, en los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito sobre todo se relacionan con algunos delitos como son las lesiones culposas, el homicidio culposo. Entonces ellos incluso hacen o están facultados para hacer actividades que son mucho más específicas, como es el tema de la inspección técnica de cadáver cuando la muerte es en accidente de tránsito, por ejemplo. Ellos hacen esos actos urgentes, ¿sí? Vamos a ver luego qué son los actos urgentes, pero los hace esa policía de tránsito. Lo mismo sucede con el IMPEC en las cárceles, digamos, los directores del IMPEC
tienen esas funciones y también los cuerpos especializados de vigilancia para los delitos que suceden dentro de la cárcel. Ellos tienen esas funciones dentro de su competencia, pues obviamente también en las cárceles suceden muchos, digamos, muchos hechos que son considerados delitos y por ende ellos pueden hacer dentro de su competencia esas actividades, pero siempre bajo el control de la Fiscalía General. Hay otros que lo hacen de manera transitoria. ¿Cuáles son esos? La ley dice que el fiscal general puede asignarle esas funciones específicas, diciéndole qué pueden hacer y cómo lo deben hacer incluso, y por cuánto tiempo. El fiscal general, solo él, pide una resolución y les dice, bueno, a partir de la fecha, esta entidad va a cumplir funciones de policía judicial y también le dice cuáles. Entonces, ojo que también, por ejemplo, la autoridad de tránsito puede hacer esa inspección técnica de cadáver. ¿Por qué? Porque hay una autorización del fiscal general para hacerlo. De manera transitoria, digamos los casos más comunes o los que conocen el tema de los asistentes de fiscales. Los asistentes de fiscales, digamos que es un cargo administrativo, no pertenece al cuerpo de investigación, tampoco pertenece a la SIJIN, no es una función, digamos, dentro de su competencia. Entonces el fiscal les asigna esas funciones, incluso a ciertos cargos. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, reciban denuncias, para que reciban entrevistas, interrogatorios. Entonces, en la resolución dice qué funciones pueden hacer. Los comisarios de familia también han asignado unas funciones específicas y por ello es que es de manera transitoria. De algún tiempo hablaron también de pronto de darle funciones de policía judicial a la policía fiscal y aduanera, por ejemplo, para que adelantara cierto tipo de investigaciones pues asociadas al contrabando, pero ya se creó una unidad en la fiscalía encargada de ello y de pronto desapareció como esa idea que había, pero el fiscal general puede hacerlo obviamente luego de un estudio y pues con una motivación específica asignarle de forma transitoria pues funciones de policía judicial y básicamente le dice cuáles de esas actividades investigativas o de investigación criminal puede realizar. Viene otra muy importante que es donde no hay policía judicial de forma supletoria, que nos van a hablar de eso. Entonces, si no hay policía judicial, pero hay policía nacional, es decir, la policía uniformada, lo que llamamos policía de vigilancia, de convivencia, ellos pueden realizar esas actividades de policía judicial donde no hay. Existen municipios donde no hay cuerpo técnico de investigación, donde no existe SIJIN ni DIJIN, sino digamos una estación de policía, entonces ellos pueden desarrollar esas actividades, aunque lo más común es que la policía asigne unidades sobre todo la policía de SIJIN a esas, digamos, poblaciones alejadas, pero donde no los hay, la Policía Nacional puede hacerlo. También debemos tener en cuenta que los inspectores de policía, donde no hay, y los alcaldes también, pero pues más los inspectores, se da más con los inspectores de policía porque hay, digamos, centros poblados muy alejados donde no hay policía nacional, pues no hay alcalde tampoco. Entonces los inspectores de policía es difícil, digamos, el acceso es retirado, a veces las condiciones de orden público. Entonces los inspectores de policía están allá, digamos, facultados para hacer, por ejemplo, inspecciones técnicas de cadáver, recoger, digamos, hacer lo que es la recolección del cuerpo, recoger evidencias y todo ello pues debe rendir un informe a los fiscales y ellos asumen la coordinación. Ya vamos a ver cómo es todo ese proceso, pero es lo que se llama de manera supletoria. Principalmente la ley habla de la Policía Nacional, ¿sí? Pero los inspectores de policía, que vendrían siendo, pues, dentro de su competencia, pues cumplen esa función en algunos sectores, sobre todo alejados. Bien, vamos a ver dentro de esto es la noticia criminal. ¿Qué es eso de la noticia criminal? La noticia criminal no es otra cosa que la forma como se tiene conocimiento de la posible ocurrencia de un delito, es decir, de
una situación que reviste la característica de un delito. Para saber si realmente lo es, pues hay que hacer una investigación, pero es la forma como se tiene conocimiento. Eso es como la fiscalía se entera, ¿sí? Donde vamos a entrar en acción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se entera la fiscalía de que alguien está demandando esa actividad investigativa? Pues bien, vamos a ver que hay varias formas. Una es la denuncia, la querella, ¿qué es eso? La petición especial y también de oficio. Bien, entonces, la denuncia, pues es la actividad mediante la cual una persona identificada va y se presenta o ahorita de forma virtual también hace un proceso de validación de su identidad, es decir, la conocemos y bajo la gravedad de juramento dice, mire, ocurrieron estos hechos, yo creo que eso es un delito, vengo a denunciarlo para que la fiscalía intervenga. Puede que lo afecten a él, puede que no lo afecten a él, pero él dice, oiga, esto es un delito, voy a ponerlo en conocimiento de la fiscalía. Entonces, eso es una denuncia, el señor firma, sea firma digital, firma electrónica, firma presencial, pa, entonces ahí ya, listo, la fiscalía tiene conocimiento por medio de esa denuncia. Persona que va y se acerca, se identifica y hace. Puede que él sea el afectado, como puede que no. Vamos a ver por qué. Resulta que a veces hay delitos que son de tal connotación o de tal gravedad que no requiere que vaya y lo denuncie el afectado. Por decir algo, un delito contra la administración pública, de corrupción. Pues la persona puede que no lo afecte, pero va y denuncia, ¿sí? Y la fiscalía inicia ese proceso. Porque son conductas graves. Inclusive algunas vamos a ver que no requieren ni siquiera la denuncia. Por el caso del homicidio, puede que en un homicidio la persona aparece muerta, no hay un denunciante, pues, él incluso ninguno denuncia, pero dada la gravedad de ese delito, pues la fiscalía aboca ese conocimiento y inmediatamente inicia una investigación penal. Pero hay otras conductas que están, digamos, asociadas más a la persona y esas sí requieren que sea la persona propiamente el afectado, el que, digamos, el que sufre el daño, el que vaya a interponer esa denuncia. Entonces, en ese caso se denomina querella. Entonces, ¿qué es una querella? Es una cuestión, digamos, para delitos menores, están taxativamente señalados en la ley, pueden buscarlos en el Código de Procedimiento Penal como delitos que requieren querella. Y básicamente es cuando el afectado va, digamos, cuando hay un hurto que no es muy grande, pues si la persona no va a denunciar, pues es lo que sucede, no sucede nada porque efectivamente tiene que haber un denunciante para que esos hurtos de menores cuantía se puedan procesar. Caso de las injurias, calumnias, generalmente son delitos que no tienen una pena muy grave y por ello pues a veces las personas dentro de su derecho pues no le dan esa relevancia y prefieren no poner la denuncia, ¿cierto? Eso es querellable, entonces eh, le robaron algo, pero pues dice, pierdo más tiempo yendo a denunciar, haciendo todo ese proceso, no lo hace. El vecino se dio cuenta, va y dice, ay, al señor aquel día lo robaron, no es válido. ¿Por qué? Porque la afectación ahí es personal, porque es una afectación, digámoslo así, pequeña. Entonces ahí se requiere la querella, es decir, que sea el afectado el que haga la denuncia. Entonces una querella es una denuncia de ciertos delitos que requiere ese requisito de procedibilidad, es decir, tienen unas características especiales, primero hay lugar a conciliación y todo ello. Y entonces ahí es donde esos delitos son los que se denominan como querella. Petición especial la hace el procurador general, generalmente es para delitos que se cometen de pronto en el exterior, por un nacional colombiano que está en el país, y también se relaciona más con la ofensa de diplomáticos. Entonces, únicamente el procurador puede hacer esa petición de investigación. Entonces, es una situación muy específica, se asocia mucho a la ofensa diplomática. ¿Sí? Entonces, es como para temas un poco más internacionales, no es muy común que se dé, pero pues
es importante tener en cuenta que existe la petición especial y que solamente puede hacerla el Procurador General para los delitos de, creo que es de ofensa diplomática o violación de la inmunidad diplomática. Bueno, son unos delitos específicos. De esa forma, entonces, es cuando se tiene conocimiento, digamos, con esa formalidad de una denuncia como tal, que puede ser, como le decía, si es algo grave eh, y está identificado el juramento, pues es para el delito. La querella también requiere que sea la persona identificada, pero además requiere que sea el directamente afectado por la conducta. Viene también remisión de otra autoridad, que es lo que llaman de oficio, donde usted, digamos, una entidad, pues, obviamente, digamos, o cuando la policía hace una captura en flagrancia también, o cuando informan, digamos, a la policía de vigilancia sobre la existencia de un hecho, por ejemplo, un homicidio, aparece un cuerpo, entonces no se necesita denuncia nada más, sino que la Policía Nacional acordona el sitio, llama a la Policía Judicial y se inicia como tal la investigación. La noticia criminal es cómo inicia la investigación, vuelvo y lo repito. Y también hay otro tema que son las fuentes no formales. ¿Cuáles son las fuentes no formales? Los anónimos, las personas que llaman o los canales que tienen para recepción de denuncia, pero donde no está identificado el denunciante. Entonces, no es una denuncia propiamente porque el denunciante por alguna razón no quiere figurar, pero aporta la información o está inscrito como informante de la policía judicial. Y entonces le informa, dice, mire, sucedió esto, 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 pero yo no quiero revelar mis datos. Eso se vuelve una fuente no formal y una fuente anónima. A esa información hay que hacerle un tratamiento especial, hacerle un análisis para ver si efectivamente es congruente la información, si la fuente es confiable, si la información es por lo menos, digamos, tiene lógica y todo ello. Si no tiene lógica, si no se asocia con la característica de un delito, si dice mentiras o dice hechos, digamos, fantasiosos, pues le corresponde al fiscal archivarlo. También se corresponde como una fuente no formal lo que sale en los periódicos, las noticias, es decir, el conocimiento que la policía judicial tiene de un hecho delictivo que sale por las noticias, por ejemplo, los casos de corrupción y todo ello, pues a veces esa es la fuente como tal, esa información se procesa, es, digamos, objeto de un análisis y por esa vía también se abre una investigación penal. Hay que tener en cuenta sobre las denuncias que son bajo la gravedad de juramento y que, digamos, las entidades como tal que reciben esas denuncias son entidades de policía judicial como tal, ¿cierto? Tienen funciones de policía judicial, no pueden negarse a recepcionar la denuncia ni tampoco emitir juicio sobre la misma. Eso le corresponde a un fiscal. El fiscal es el que decide si archiva, ya sea una denuncia, una querella o una noticia, digamos, una investigación que se abrió por una fuente no formal. Es el fiscal el que decide sobre el trámite de la investigación. El policía judicial únicamente tiene que recibir la información. En el caso de las fuentes no formales, hacerle el análisis y pasársela. Obviamente, es posible que algunas informaciones no superen el análisis y es la policía judicial la que le dice al fiscal, le informa pues que no hay, digamos, no tiene lógica, tiene actividades fantasiosas, todo eso, entonces eso se archiva, pero le corresponde siempre a un fiscal tomar esa decisión. Bien, hasta aquí vamos a dejar la clase 3. Muchas gracias por el tiempo dedicado. La verdad es que estoy abierto a sus preguntas. Espero que les sirva. Espero que podamos seguir en contacto. Y no olviden darle me gusta, compartir el video. Si tienen algún comentario, con gusto se los estaré resolviendo. Muchas gracias y hasta la próxima.